Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y con todas, estimado Ernesto, compañeros de la Defensoría Pública. Un honor poder participar de este importante evento en el marco de los cambios trascendentales, diría, históricos que estamos realizando en nuestro país relacionado al enfoque que tenemos sobre el consumo o la política sobre drogas. La presentación que voy a hacer yo está relacionada a la política de la Autoridad Sanitaria Nacional relacionada a las drogas y un poco desde la mirada de la reducción del daño. Yo controlo, perfecto. Rápidamente, algunos antecedentes que son importantes destacar para entender el trabajo que estamos realizando desde el Estado y en particular desde el Ministerio de Salud Pública. Primero diría yo importante recalcar el fracaso ya, diría yo, reconocido a nivel internacional de una política prohibicionista de consumo de drogas, esto que toma fuerza en los años 70 con el gobierno de Nixon y se oficializa como la guerra a las drogas. Esto genera como una de las alternativas y una alternativa que para la salud pública, para la Organización Mundial de la Salud, resulta pertinente en la mirada desde la salud, el modelo de reducción de riesgos y daños. Esto se basa en la premisa que será posible eliminar por completo el consumo de drogas. Por tanto, la mejor manera de actuar sería reducir los problemas que puedan surgir debido al consumo, que será imposible, ¿no es cierto? Perdón. Algunos temas también de tomar en cuenta, que ha ocasionado la mirada del abordaje de las drogas desde la mirada de la guerra contra las drogas. Primero, la vulneración de derechos fundamentales para los seres humanos. Por un lado, el derecho a la vida. En algunas partes del mundo todavía tenemos la pena capital por la tenencia de drogas, por el consumo. El derecho a la salud, y esto materializándose en el acceso limitado a medicamentos y atención. En cuanto al derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación, con leyes de control de drogas que resultan discriminatorias. El derecho a no ser sometido a torturas, y aquí en nuestro país desafortunadamente todavía como un ejemplo de los lugares en los cuales hemos encontrado abuso en centros de tratamiento para personas que consumen drogas. Brevemente, algunos datos en cuanto a la epidemiología. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos son datos del 2010, aproximadamente 205 millones de personas consumen drogas ilícitas en el mundo, de las que unos 25 millones estarían aquejadas de algún tipo de dependencia. En nuestro país, según la OMS, alrededor de 54.500 personas presentarían una relación de dependencia a otras drogas en el Ecuador, a otras drogas fuera del alcohol y el tabaco. Esto es aproximadamente el 0,6% de la población entre 12 a 65 años. El uso nocivo del alcohol ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura y discapacidad a nivel mundial. En el 2004 murieron 2,5 millones de personas en el mundo y es responsable de 3,8% de la mortalidad mundial según el Organismo Mundial de la Salud en el 2010. Aquí tenemos una mirada hacia los años de vida perdida y la causa de la pérdida de esos años, viendo específicamente a la parte de neuropsiquiatría, digamos. Un 6% se relaciona a desórdenes depresivos, desórdenes de bipolaridad, etcétera, y podemos ver que en un 3% el uso de alcohol. Asimismo, en cuanto a desórdenes relacionados al consumo de drogas, alrededor del 1% de este 21% que es relacionado a la pérdida de años de vida. En cuanto a las 10 principales causas de reducción de años de vida por discapacidad y enfermedad, por factor de riesgo en las Américas, esto de acuerdo nuevamente al Organismo Panamericano de la Salud,
Datos del 2004, la principal causa de reducción de años de vida por discapacidad y enfermedad siendo el alcohol. Tenemos en segundo lugar el tabaco, el sobrepeso y obesidad, la hipertensión, inactividad física, colesterol, enfermedades relacionadas a la transmisión sexual, y vemos el uso de drogas ilícitas como uno de los factores de riesgo, pero evidentemente, y aquí notar cuán importante es el consumo de alcohol y tabaco sobre la morbilidad y mortalidad en nuestro país. Eso destacarlo. Muchas veces hablamos acerca de la problemática de las drogas, de otras drogas, de drogas ilícitas, sin tomar en cuenta que el principal problema, la principal causa para la pérdida de años de vida por discapacidad y enfermedad, el alcohol y el tabaco, que son evidentemente pues drogas que se consumen lícitamente en nuestro país y en otras partes del mundo. Pues vemos aquí una diferenciación entre el consumo de hombres y mujeres, siendo el consumo, en el caso de alcohol, 7,5 de hombres y 1,6 de mujeres. En cuanto a la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas entre personas entre 12 y 65 años, esto como fuente el CONCEP, son datos del 2007, nosotros tenemos una prevalencia de consumo de alcohol del 76,9%, es prevalencia de consumo en la vida, es decir, que pudo haber la persona consumido una sola vez, eso ya nos da un dato de prevalencia. Evidentemente son datos que nos informan, nos dan una idea de lo que está sucediendo, no nos dan una idea de la frecuencia de consumo, no nos da una idea de cuán problemático puede ser ese consumo, pero sí es un dato importante a tomar en cuenta. La diferencia entre lo que es alcohol, con 76,9% de la población entre 12 y 65 años habiendo consumido alguna vez en la vida, 46,8% de prevalencia de consumo de tabaco. El tabaco en nuestro país tiene relación a alrededor de 4.000 muertes anuales. El 4,9% cualquier sustancia psicoactiva, y ya detallando las sustancias, 4,3% prevalencia de consumo nuevamente de marihuana, 2,1% de medicamentos y 1,3% de cocaína y 0,8% de pasta de base. Nuevamente esto es como fuente el CONCEP. Entre las principales causas de mortalidad general en el año 2011, vemos que las principales enfermedades, o un 27% de la mortalidad en nuestro país, se da por condiciones que pueden empeorar o que tienen una relación donde incrementa el riesgo de mortalidad con el consumo del tabaco. Y asimismo, un 13,45% de las causas de muerte pueden tener un incremento en el riesgo por el consumo del tabaco. Del alcohol. En cuanto a enfermedades hipertensivas, cerebrovasculares, influenza, neumonía, enfermedades isquémicas del corazón, etcétera, el tabaco es un factor de riesgo para la mayor mortalidad. Y en el caso de accidentes de transporte, agresiones, cirrosis, etcétera, lesiones autoinfligidas, que es algo importante también, suicidio, el incremento en el riesgo de mortalidad por el consumo de alcohol. Brevemente, los egresos hospitalarios, un estudio que realizó el INEC, que tiene datos de 1999 al 2010, siendo el 13,8% de los egresos hospitalarios relacionados al consumo de alguna droga, con excepción del alcohol, 86,92% de egresos hospitalarios con estos diagnósticos por consumo de drogas, siendo por el consumo de alcohol. Brevemente, nuestro marco legal, para nosotros importantísimo este avance que tenemos gracias a la Constitución del 2008, el artículo 364, que dice que las adicciones son un problema de salud pública. El Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol,
tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. Y asimismo indica que el Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco, como por cierto lo hemos hecho con la nueva ley de comunicación. Nosotros en la ley del tabaco que sacamos en el 2011 ya logramos la prohibición de la publicidad de tabaco, pero no fue hasta la expedición de la ley de comunicación que se logra la prohibición de la publicidad del alcohol en nuestro país. Eso fue hace pocos meses. Quería abordar un poco la mirada del Ministerio de Salud Pública acerca de cómo nosotros trabajamos con el consumo de drogas. Yo mencionaba al inicio de la ponencia la respuesta que se ha dado frente a la estrategia de la guerra contra las drogas. Y nuestra mirada, la mirada del Organismo Mundial de la Salud, es una que incluye esta de la reducción de riesgos y daños. Básicamente, la reducción de riesgos y daños tiene que ver con intervenciones, programas y políticas, tanto individuales como colectivas, médicas o sociales, que buscan minimizar las consecuencias negativas del uso y consumo de drogas en la salud, la economía y la sociedad, tanto en el ámbito individual como comunitario, sin que ello implique necesariamente reducir los usos. Nosotros, como ustedes tal vez conozcan, porque hemos tenido mucha cobertura en los medios, la situación de centros de rehabilitación para uso de drogas y alcohol. Nosotros hemos cerrado en este último año alrededor de 50 de estos centros. En cada uno de ellos tenemos planes de contingencia para poder atender adecuadamente a las personas que están internadas forzosamente en estos centros. La gran mayoría de las personas que han estado internadas en estos centros no requieren un internamiento, no requieren un tratamiento que incluya internamiento. Y eso de aquí nos da una idea de lo que está pasando en cuanto a acceso a información que tenemos. Tenemos personas en su mayoría que si bien podrían presentar un problema y autoidentificar un problema de consumo de drogas y alcohol, son temas que podemos solucionar en el ámbito ambulatorio, es decir, sin un internamiento. Y esa es la política que nosotros pues estamos apuntalando en estos momentos. El abordaje del consumo de drogas o la problemática del consumo de drogas, alcohol, tabaco en nuestro país y en cualquier parte del mundo no se le puede realizar solamente desde el Ministerio de Salud. Si bien aquí hay un resultado en cuanto a la salud de la población, del individuo, de la colectividad, tiene que ser una estrategia intersectorial la que responda a esa problemática. Nosotros en el Ecuador hemos trabajado una estrategia intersectorial liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Por cierto, la existencia de los ministerios coordinadores que tenemos nosotros en el país realmente representan una oportunidad importante para nosotros. No es una estructura que tenemos en otras partes del mundo y sin embargo en otras partes del mundo tenemos este gran reto que es lograr políticas intersectoriales para abordar problemas de salud pública y sobre todo determinantes sociales. Nosotros trabajamos cercanamente como parte del Consejo de Desarrollo Social con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otros, para lograr nuestros objetivos en cuanto a la salud. Los determinantes sociales, y les doy un ejemplo saliéndome un poco de la presentación, pero tal vez para que podamos visualizarlo mejor. El embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes es una problemática o es una situación que en el país resulta compleja. Somos el país en la región andina con el índice más alto de embarazo en adolescentes y el segundo país con el índice de embarazo en adolescentes más alto de la región. Pero el determinante más importante, el factor que más incide en cuanto al embarazo en adolescentes es el acceso a la educación. Entonces, desde el Ministerio de Salud, si bien tenemos un resultado en la salud, la acción sobre el determinante social en este caso tiene que darse con otros ministerios. Tiene que ser desde el Ministerio de Educación en este caso, en este ejemplo que les estoy dando. Y en el caso del abordaje del consumo de drogas, de alcohol, tabaco, es
de la misma manera un trabajo que requiere de una articulación intersectorial. De esa forma, nuestra estrategia la hemos logrado conjuntamente con los demás ministerios y tienen algunos ejes los cuales voy a detallar en este momento. Por un lado, información nacional y diagnósticos, que ha sido una problemática para el Ministerio de Salud, estamos resolviéndola, pero diría yo uno de los principales problemas que tiene el Ministerio de Salud, no en este ámbito solamente, sino en términos generales, el acceso a información veraz y oportuna para poder de esa forma tomar decisiones en la política pública. ¿Qué estamos entonces trabajando? Incrementar o fortalecer investigación sobre el uso y consumo de sustancias psicoactivas, prevalencia, que ya les informaba un poquito, patrones de uso, que es importante, y consumo e impacto. Investigación sobre terapias alternativas para el tratamiento. Nosotros hemos encontrado un sinnúmero de casos de jóvenes o adultos, personas, que han sido privadas de su libertad de forma, en algunos casos, ilegal, porque su familia les encontró un poco de marihuana. El tratamiento para eso, el internamiento forzoso, sin duda alguna, no es el adecuado, pero tenemos que fortalecer el uso de terapias alternativas para el tratamiento y romper este proceso que tenemos, esta dinámica que tenemos en nuestra sociedad, que ha llevado a que tantos de estos centros haya vulnerado los derechos de cientos de personas en nuestro país. Investigación sobre nuevos tipos de abordajes y enfoques relacionados con el fenómeno social de las drogas. El fortalecimiento de un sistema único de información que permita, por un lado, obtener un diagnóstico nacional de la situación de uso y consumo de sustancias psicoactivas, trabajar de manera interconectada con la red de servicios pública y privada y generar información oportuna y relevante para la toma de decisiones de política pública. En cuanto al reclutamiento, capacitación y formación, yo les mencionaba que la gran mayoría de consumidores, cuando requieren algún tipo de atención, esa atención puede ser una atención ambulatoria. Nosotros estamos en este momento en el Ministerio de Salud Pública inmersos en un proceso de implementación del modelo de atención integral basado en atención primaria, es decir, el fortalecimiento del primer nivel de atención, centros de salud cercanos a la población, pero en los cuales nosotros tenemos mucho por hacer todavía para fortalecer el componente de salud mental. Salud mental es uno de los temas, diría yo, donde más trabajo tenemos todavía que realizar desde el Ministerio de Salud Pública, y uno de los procesos que estamos llevando a cabo es el reclutamiento de profesionales de la salud según el nivel de atención, ¿no es cierto? Primer nivel con psicólogos, psicólogas, hasta segundo, tercer nivel con psiquiatras, etcétera. El fortalecimiento de la capacidad de respuesta del personal de primer nivel de atención, la capacitación e implementación de herramientas para la detección temprana sobre usos problemáticos de alcohol, tabaco y otras drogas, y el desarrollo de mallas curriculares para carreras relacionadas con salud mental. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la carrera de psiquiatría cerrada ya por 2 años en nuestro país. Estos son temas que estamos trabajando con CENESID, con el sistema de universidades, para fortalecer la capacidad de formación que tiene el país, pero en base a las necesidades sentidas que ha definido el Ministerio de Salud Pública. En cuanto a la promoción relacionada a la salud mental, estamos realizando campañas educomunicacionales para cambiar el estigma que pesa sobre usadores de alcohol, tabaco y otras drogas. Nuevamente, esto es algo que lo trabajamos de forma intersectorial, no lo podría realizar, o por lo menos no podría cumplir el objetivo si es que lo realizara el Ministerio de Salud Pública solamente. Combatir las barreras socioculturales que impiden que las personas que usan o consumen alcohol, tabaco y otras drogas se aproximen a servicios de tratamiento y reducción de los daños. El fortalecimiento y socialización de información de acciones en prevención y promoción de la salud mental, actividades de prevención intramurales y extramurales en el primer nivel de atención, es decir, en centros de salud, subcentros de salud, capacitación a docentes sobre el abordaje de uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, sin duda en articulación con el Ministerio de Educación, prevención primaria para los líderes de consejos estudiantiles y actividades comunitarias de sensibilización.
Nosotros hemos incorporado en este año alrededor de 1.900 técnicos en atención primaria. Son personas básicamente que tienen un bachillerato, que están interesadas en la promoción de la salud, se han incorporado al Ministerio de Salud Pública y en este mes arranca su proceso de formación en institutos para que puedan sacar su tecnología. Esto tiene que ver con lo que les estoy presentando en la medida que son personas de las comunidades. Por ejemplo, nosotros tenemos técnicos en atención primaria de la nacionalidad guaraní, de las distintas nacionalidades en nuestro país, y fundamental para que podamos conocer mejor, entender cómo la dinámica que se da en las distintas comunidades, pero además cuál es la respuesta adecuada. Estos técnicos en atención primaria se vinculan con equipos de atención integral que incluyen profesionales de la salud como médicos, enfermeras, obstetrices, etcétera. En cuanto a la red de atención, nosotros estamos realizando un trabajo conjunto y coordinado de estamentos públicos y privados de la sociedad en el marco del Plan de Prevención Integral de Drogas a nivel país. Hemos emitido en el año 2012 un tarifario de prestaciones de servicios de salud, por ejemplo, para poder adquirir servicios. Nosotros, como ustedes conocen, en la Constitución tenemos una Constitución que habla acerca del acceso universal a los servicios de salud y el acceso gratuito a los servicios de salud. En muchos casos, el Ministerio de Salud Pública en sí no es quien brinda el servicio. Podemos tener una capacidad instalada del sector, del resto del sector público o de la red complementaria o privada, y lo que hemos implementado son instrumentos que nos permiten optimizar eso, acceder o comprar un servicio que requiera un ciudadano, una ciudadana que no tenga el Ministerio de Salud Pública, pero que podamos optimizar su acceso en la red complementaria. La implementación de la el brindar atención integral en la prevención, recuperación, tratamiento e integración social, tanto desde la política nacional como desde el modelo de gestión de salud mental para personas que usan, consumen alcohol, tabaco y otras drogas. La implementación de la red de atención integral a usos y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que incluye servicios ambulatorio, es lo que les mencionaba, ambulatorio intensivo, residencial y desintoxicación aguda, que sería para una parte mínima, digamos, de los usuarios de drogas y alcohol. La regulación y control de centros y servicios de atención integral al consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas, incluyendo, y estos son instrumentos que nosotros hemos ya oficializado desde el año anterior, licenciamiento, o sea, que haya claridad acerca de los estándares de atención. Algunos de estos centros de rehabilitación para uso de drogas y alcohol, de los 50 que nosotros hemos cerrado, los hemos cerrado por distintos motivos y con distintos tipos de sanciones, pero en algunos casos por no cumplir con un estándar básico y tener problemas, por ejemplo, de hacinamiento, tener demasiadas camas en un espacio muy pequeño. Son cosas que se pueden resolver, pero que necesitábamos expedir una norma clara para que sea claro también para el prestador de servicio cuál era la expectativa del Ministerio de Salud Pública frente al servicio que prestan. Permiso de funcionamiento, reglamentos, etcétera. Y fortalecer la articulación con el sistema judicial para brindar atención integral a usuarios de droga y alcohol implicados en procesos judiciales, por un lado, y también un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Justicia es la atención integral a personas privadas de la libertad. Nosotros hemos ya realizado el traspaso de profesionales de la salud que estaban trabajando en centros de rehabilitación social, pero trabajaban bajo el Ministerio de Justicia. Ellos ya han pasado al Ministerio de Salud y eso nos permite implementar el modelo de atención también en los centros de rehabilitación social, con un enfoque de atención primaria en salud también. Pero aquí tenemos dinámicas importantes, retos importantes diría yo, en cuanto a la atención de personas que requieren, por ejemplo, desintoxicación. Hay problemáticas a nivel internacional que vamos a comenzar a tener nosotros aquí en nuestro país con controles más fuertes en los centros de rehabilitación social en cuanto al ingreso de drogas al propio centro. En otras partes del mundo hay una problemática de altos índices de sobredosis, por ejemplo, de consumo de drogas una vez que la persona sale del centro de rehabilitación, si es que no ha consumido en el tiempo que ha estado privado de su libertad. Y esas son algunas de las problemáticas que nosotros estamos abordando desde el Ministerio de Salud Pública y desde el Ministerio de Justicia para poder prevenir ese tipo de situaciones.
Finalmente, en lo que se refiere a reformas legales, estamos trabajando para promover reformas tributarias a sustancias psicoactivas. Hemos logrado, por ejemplo, el incremento de impuestos en productos del tabaco, básicamente. Hay sin duda oportunidades en cuanto a productos como el alcohol. Regular los sitios de expendio de sustancias psicoactivas en los alrededores de instituciones educativas y de salud. La promoción de espacios libres de humo de tabaco, 100%. Esto de aquí, importantísimo avance que hemos tenido en los últimos 2 años. Recordarán ustedes que hasta en los hospitales teníamos nosotros ceniceros. Regular la publicidad de sustancias psicoactivas, regular el patrocinio nuevamente de sustancias psicoactivas, planteamiento de cantidades máximas de tenencias y generar normativa de diagnóstico y referencia en drogodependencia. Eso es cuanto les puedo comentar en términos generales acerca de cómo está el Ministerio de Salud Pública abordando esta problemática compleja, una problemática que, como les mencionaba, pues requiere de un trabajo intersectorial, y por eso pues nuevamente agradecer la invitación a este taller que creo que coadyuva a eso, y felicitarles por eso. Muchísimas gracias.